ex presidente del Banco Central, Martín Redrado. ¿Cómo estás, Martín? Lionel Paredes te saluda. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Y tocayo, hincha independiente como yo y, bueno, obviamente fanático. Así que, bueno, Martín, a ver, ¿por dónde te empiezo? Porque creo que te puedo empezar por... Hay millones de cosas que está bueno preguntarte. ¿Cómo estás viendo hoy en día todo el tema económico de este gobierno? Bueno, Argentina ha dado un paso muy importante y que se ha hecho carne en la sociedad, que es algo que es muy simple y que lo vivimos cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, y es el concepto, Lionel, que no se puede gastar más de lo que ingresa en una familia, en una empresa, en un comercio, en un kiosco, y lo mismo tiene que pasar con el intendente en el municipio, con el gobernador en la provincia donde uno vive y por supuesto en la nación. Es decir, el valor del equilibrio presupuestario como un medio, solo un medio, y en esto claramente tenemos un presidente. A mí me ha tocado conocer, trabajar, conversar con todos los presidentes que hemos tenido desde que tenemos democracia, por suerte, en nuestro país. Y este sin duda es el presidente que tiene la mayor convicción para mantener el equilibrio presupuestario. Y esto es un valor que yo siento que se ha hecho carne en la sociedad argentina, con lo cual me parece un avance sustantivo. Ahora bien, el equilibrio presupuestario no puede ser un fin en sí mismo. No puede ser que decir, bueno, llegamos al equilibrio presupuestario y ya se resolvieron todos los problemas de la Argentina. Es un medio para alcanzar el desarrollo. Es decir, Argentina necesita avanzar hacia un programa que sea federal, que sea productivo, que mire la producción, que trabaje en un tema que hemos conversado muchas veces contigo, que es una verdadera revolución exportadora. Argentina tiene que ser una máquina de exportar y de exportar calidad hacia el mundo, y un esquema también, un programa, una visión que transmita la innovación, que es una de las bases en las que pueda sentarse la Argentina del futuro, ¿no? La Argentina de los jóvenes, de aquellos que están produciendo nuevas aplicaciones, de aquellos que están utilizando Big Data, inteligencia artificial. Argentina tiene una ventaja fundamental. Por supuesto, hay que generar cada vez mayor capacitación e incentivos para que nuestras industrias puedan ser líderes en diferenciar sus productos y en la innovación. Me parece que este es el camino que tiene la Argentina por delante, y todos, desde los que proponemos políticas públicas, los que trabajamos en materia internacional también, el periodismo, cada uno de su sector debe apuntar hacia un modelo de país, reitero, productivo, federal e innovador. Martín Picón te saluda, gusto. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Martín, quiero justamente profundizar un poquitito en este tema que vos decís de las exportaciones y el tema del intercambio comercial. El lado más ortodoxo del peronismo y de algunos empresarios también, ¿se entendieron ya con cómo está el mundo hiperconectado que el vivir con lo nuestro es una falacia? Pues yo creo que la mayoría del país sabe que a la Argentina le faltan dólares, ¿no? Bueno, tenemos que hacer, yo no me conformo, tenemos que hacer una tarea de, si querés, de persuasión, que no solo se vive con el mercado interno. El mercado interno siempre es muy importante, es importante tener un mercado de consumo, por supuesto, hacia adelante es clave recuperar el salario real, lo saben todos los que nos están escuchando en este momento. La plata no alcanza para llegar a fin de mes, es complicado ir al supermercado, solo algunos indicadores, un jubilado con la jubilación mínima no alcanza a comprar la canasta básica alimentaria. Es decir, si no tiene ayuda de sus familiares, no puede comprar los alimentos básicos. Nosotros con la Fundación Capital hemos hecho un cálculo que solamente con la jubilación mínima se puede comprar el 60%, es decir, casi la mitad de lo que necesita un jubilado para alimentarse por mes. Con lo cual, el consumo interno es importante, pero
tiene que ser siempre con una mirada de producción hacia el exterior. Y por lo tanto, la necesidad de dólares instala que la manera virtuosa de generar dólares para la Argentina es exportando, ganando mercados, pero por supuesto en esto también la Cancillería en particular, el Ministerio de Economía, todos tienen que hacer una tarea de abrir mercados, ¿sí? Ustedes saben y conocen los mercados internacionales, son difíciles, hay que trabajar sobre una cantidad de normas, por ejemplo, Argentina, que es un gran exportador de alimentos, de normas sanitarias, fitosanitarias, que bueno, que hay que igualar los estándares que hay en otros países. Creo que Argentina tiene una gran posibilidad, Martín, en la exportación de bienes libres de huella de carbono, y estos son estándares que ya se están poniendo en la Unión Europea. Para decirlo muy claramente, los productos argentinos son los que menos contaminan el medio ambiente. Los alimentos argentinos son los que menos contaminan y todavía no hemos hecho una diferenciación de poner esos bienes, esos productos argentinos en el mundo con la categorización de decir somos los que menos o los que más ayudamos al medio ambiente en el mundo por los procesos que tenemos de avance tecnológico en nuestro campo, como por ejemplo la siembra directa, que es la que menos dióxido de carbono emana hacia la atmósfera, y por lo tanto nuestro maíz, por ejemplo, es el que menor huella de carbono tiene en el mundo. En fin, creo que hay que hacer una tarea educativa, pero también, obviamente, desde la Cancillería, que a mi juicio es la herramienta fundamental que tiene un país para poder ganar mercados internacionales, hay que liderar y trabajar con el sector privado para ganar estos mercados y de esta manera también generar un cambio cultural en la Argentina, que es un poco el centro de tu pregunta, es Argentina necesita generar una revolución exportadora, tiene que ser una máquina de exportar, y esto tiene que ser un cambio cultural. Sí, agrego algo a lo que vos decís, la importancia de los registros en Europa. Si vos tenés cualquier producto registrado en la Unión Europea, ya directamente podés entrar a Medio Oriente, porque no tienen sistemas de registros. Entonces también eso es muy importante, que desde Cancillería y también que faciliten SENASA, ANMAT, INAL, todo tipo de certificación que necesiten para que los productos argentinos entren a Europa, para no venderse en Europa quizás, ¿no? Muy importante lo que decís, el mercado de Medio Oriente es algo que está prácticamente ignorado por Argentina, y la certificación, y en esto, bueno, muchas veces se menosprecia a instituciones como el SENASA, como el ANMAT, que por supuesto cada vez hay que profesionalizarlas más, hay que sacarle la política, hay que sacarle la militancia, pero son instituciones claves que nos permiten certificar y avanzar sobre mercados. Como vos decís, siempre miramos a la Unión Europea, pero los mercados de Medio Oriente, digamos, podemos hablar de la geopolítica, que es distinto, pero siguen consumiendo. Un país que yo estoy mirando mucho es Arabia Saudita, que además está mirando hacia los próximos 100 años. Bueno, ahí es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos exportadores. Martín, Celeste te saluda y te voy a llevar un poquito al plano más nacional. Te quería preguntar cuál es tu opinión de la definición que dio Javier Milei con respecto a las personas que fugaron dólares como héroes. Se cortó. Bueno, justo en la pregunta. Lo censuraron. Ay, justo. Cayó el rayo censurador. Bueno, sí, perfecto. Celeste te saluda, ¿cómo estás? Celeste, ¿qué tal? Bueno, había quedado pendiente la pregunta, que era preguntarte sobre tu opinión del discurso que dio el presidente Javier Milei allí en Bariloche, donde dijo que fugar dólares era de héroes. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? Yo soy un hacedor de políticas públicas, aparte de mi rol en el sector privado e internacional, con lo cual, digo, opinar sobre lo que otro dijo, la verdad que agregar opinión sobre opinión, me parece que lo importante para esta Argentina tan complicada que tenemos hoy, donde tenemos argentinos, el 50% de nuestra gente está por debajo de la línea de pobreza, es decir qué país queremos y cómo lo queremos, y debatir qué políticas públicas nos pueden llevar a eso. Ya sabemos que estamos mal, ya sabemos opiniones todos los días.
creo que lo mejor, por lo menos en mi caso, lo que cada uno puede aportar, por supuesto ustedes sobre el periodismo pueden opinar sobre todo, me parece fantástico, pero quienes tenemos la posibilidad, primero por haber estado en la función pública, por conocer el mundo, por también tener institutos en los que trabajamos, como la Fundación Capital, donde trabajo yo, que generan trabajos de políticas públicas, aparte en el sector privado, es generar propuestas específicas para decir cuál es la agenda que la Argentina tiene por delante. Yo quiero hablar del futuro y no del presente, o cómo mejoramos este presente tan doloroso que tenemos los argentinos. Martín, a ver, ¿vos creés que el dólar es un dólar atrasado, es un dólar genuino? Y por otro lado, otra preguntita más cortita, si estuviste en contacto desde que asumió el presidente Milei en colaboración, o sea, ¿lo estás asesorando o te pidieron asesoramiento? A ver, la segunda es más simple. Cada vez que alguien me requiere una opinión como ustedes, tanto de el gobierno como también de la oposición, de los gobernadores, en realidad en estos últimos tiempos he tenido muchas consultas de gobernadores en particular y trabajando mucho sobre el tema federalismo, y con respecto al tema, con lo cual, digamos, como independiente, sin ningún tipo de interés en particular, siempre con la libertad, como ustedes me están preguntando, opiniones o qué hay que hacer. He propuesto también, como ustedes saben, leyes específicas y lo he hecho públicamente para que Argentina salga adelante. Con respecto a tu primera pregunta, lo importante para saber el valor del dólar es liberar el cepo, es decir, hasta que nosotros tengamos cepo, es difícil poder decir si el dólar está, siempre es un valor relativo con respecto a qué hay que decir, ¿no? Con respecto a los bienes en la Argentina, con respecto a los otros tipos de cambio internacional, con lo cual, a mi juicio, el camino, Leonel, es salir del cepo. Obviamente no se puede salir del cepo de un día para otro, pero sí en este camino de, como te decía antes o les comentaba antes, de proponer, a mi juicio, hay que ya ir levantando restricción por restricción que tiene el cepo. Por ejemplo, hoy para comprar en el mercado financiero dólares, en lo que se llama el contado con liquidación, llamado CCL, bueno, hoy hay un límite diario de hasta 200 millones de pesos que se puede comprar por día. Por supuesto, esto para cualquiera de nosotros es un montón de plata, pero para empresas que tienen que comprar y vender, y ustedes están también muy cerca de empresas exportadoras, estas son cifras que limitan. Bueno, esta es una restricción que debería eliminarse ya el día lunes, y de esta manera ir eliminando restricciones. A mi juicio también una restricción fuerte que tiene y que genera artificialidad en el mercado cambiario es el dólar blend. Como ustedes saben, los exportadores deben liquidar el 80% de lo que venden al exterior en el Banco Central, pero también obligatoriamente deben liquidar un 20% en el mercado de contado con liquidación. Es decir, esto lo que genera es habitualmente el 100% de lo que se exporta se liquida en el Banco Central. Esto significa una oferta artificial en el mercado de contado con liquidación. Ustedes saben que en promedio las exportaciones argentinas por mes son de 6.000 millones de dólares. Esto significa que el 20% que los exportadores están obligados a ofrecer en el mercado de contado con liquidación son 1.200 millones que se ofrecen obligatoriamente, artificialmente, y que por supuesto también está manteniendo un techo sobre el comportamiento de este mercado financiero. Por lo tanto, una respuesta larga, corta es: empecemos a sacar todas las restricciones que puso el gobierno anterior y empecemos a desencepar la economía argentina, el tipo de cambio, para entonces tener un valor adecuado con respecto al dólar y dejarnos en esta discusión
si está atrasado o no. Cuando Martín, le saquemos todas las restricciones, yo ahí comparto, ahí vamos a saber cuál es el valor justo del dólar. Tal cual, yo comparto exactamente con vos lo mismo, pero viste que se viene diciendo que en julio, que no sé, que a fin de año, vos, o sea, tu mirada profesional, de economista, de expresidente del Banco Central y de tantas, líderes que te consultan con tu fundación y das charlas en diferentes partes del mundo. Vos podés proyectar hoy en día como está Argentina, ¿cuándo se podría liberar el cepo si hay una... No sé que no me vas a poder decir en el 3 de julio, pero ¿podés pronosticar un poco si es a fin de año o para allá para el 2025? Bueno, a mi juicio tiene que ser antes de fin de año, pero depende de lo que vayas haciendo. Vos mencionabas muy bien la experiencia. Yo goberné el Banco Central durante 5 años y medio y tuve que pasar con éxito la crisis financiera internacional de 2008-2009. Una de las cosas fundamentales que mantuvimos fue la estabilidad cambiaria, no pusimos cepo, había un solo tipo de cambio. Y esto, lo que te puedo decir desde mi experiencia y de ver otras experiencias internacionales, es que hay que trabajarlo en el día a día. Como vos dijiste también en tu pregunta, uno no puede poner una fecha específica porque además también estás trabajando contra los que están en el sector privado, obviamente quieren ganar. Si vos no podés desde el Banco Central mostrar cuáles van a ser tus cartas. El camino es ir, como te decía en la respuesta anterior, ir eliminando restricciones semana por semana, cada 15 días. Hay una cantidad de restricciones, yo te mencioné 2, una de la Comisión Nacional de Valores, que es este límite a la compra diaria. Otro es que cuando uno compra tanto dólar MEP como dólar contado con liquidación, es perfectamente legal, como ustedes saben. Bueno, hay un periodo, como ustedes saben, esto es a través de la compra de bonos. Bueno, eso hace que los bonos tengan que estar estacionados durante 48 horas. Una restricción que se puede sacar es que sea contado inmediato. Bueno, el camino, Lionel, es ir sacando estas restricciones, ver cómo reacciona también del otro lado el mercado de cambios e irlo haciendo de forma constante, permanente, y esa es la manera de dar señales hacia adelante con una visión de plantearse a fin de 2024 tenemos que estar sin cepo. Pero es un proceso de prueba y error, es un proceso que el Banco Central tiene que trabajarlo día a día y no se puede poner una fecha específica. Martín, te saco del tema financiero, vamos al tema empresario. Un minuto. Hay un tema que está sucediendo, un cambio paradigmático en las pymes argentinas, más las pymes familiares. Hasta el 2005 tenías todas las pymes familiares que los hijos se peleaban para ver qué parte se quedaba con cada uno. De hecho, vos te recordarás la cantidad de seminarios que había sobre la continuidad de las pymes, ¿no? Cómo hacer el recambio generacional. La realidad es que del 2005 para ahora, y te diría que el último año es peor todavía, casi todos los empresarios pymes, los hijos están viviendo en el exterior y no quieren saber nada de agarrar la pyme, porque dicen, no, papá, yo la mala sangre que se pasaron ustedes no lo quiero pasar, prefiero ser músico, lavar platos en Europa, pero no quiero hacer eso. Es un tema muy fuerte. De hecho, el otro día estaba hablando con un importante empresario y me decía, tengo 4 hijos, de los cuales 3 tengo afuera, y el cuarto seguramente se va a ir a vivir afuera. Es una política pública del Estado que tiene que tomar de qué manera hacemos para que las empresas argentinas tengan una continuidad, porque también eso, la falta de continuidad, te habla el ciclo de vida corto que van a tener las empresas. Bueno, yo por eso hice hincapié en tu primera pregunta, en que Argentina necesita un programa federal, productivo e innovador. Esos deben ser los 3 ejes hacia el futuro, y para esto hay que generar una revolución exportadora, hablábamos. Después Lionel se metió en el tema financiero, a mí me gustaba más hablar, y te agradezco la parte del sector real, porque es claramente... Un país se desarrolla en la medida en que se desarrollen sus industrias, es la manera de generar empleo, es la manera de generar posibilidades de progreso, y por supuesto las pymes son el 70% del sector industrial en la Argentina, y claramente el otro bastión importante, hay 2 bastiones, una revolución
exportadora de la que ya hablamos, de abrir mercados, una revolución impositiva. Hay que darle premios sobre todo a las pymes que inviertan, que toman nuevos trabajadores. Por supuesto, esto también tiene que estar acompañado dentro de un programa de modernización laboral que empiece por las pymes, sobre todo para los nuevos empleos, que genere conceptos modernos como seguro de desempleo y le saque la mochila que significa para un empresario pyme tomar nuevos trabajadores, porque sabe el pasivo laboral que eso implica, y por supuesto trabajar con las pymes para abrirles nuevos mercados, que en principio deben ser los mercados de América del Sur, o de América Central, donde las pymes se pueden tutear mejor por una cosa muy simple, el tema del idioma, pero también por un tema de cercanía, pero bueno, por supuesto hay que trabajar en incentivos, simplificar la base de tributación para pymes de manera tal que se paguen menos impuestos, de combatir la informalidad, de ampliar la base de tributación. Y bueno, esta es la agenda productiva que Argentina necesita hacia adelante. Mira, te voy a hacer una pregunta, pero para que me desasnes. Capaz lo que te voy a preguntar es una burrada, pero bueno, viste, vos sos un especialista en el tema y tiene que ver con esto que estás hablando. Hablando de la coparticipación, ¿sí? No se puede tomar, en vez de justamente la pelea política que hay atrás, aunque sea un porcentaje de la coparticipación y crear con eso una agencia federal PYME que dé créditos justamente a las pymes exportadoras de todo el país, a crédito internacional. No hablo ni de subsidio ni ANR, ¿no? Hablo directamente de darle, sí, un crédito a aquella empresa que quiera hacer una inversión para exportar, pero que en realidad sería a tasa negativa, ¿no? Pues sería una tasa internacional. Porque, bueno, la realidad es que ese tipo de créditos la PYME no lo recibe, y de los créditos, según la Fundación Observatorio PYME, de cada peso que toman de crédito en los bancos las empresas, solamente 4 centavos va para pymes, el resto son para multis. Sí, a ver, acá estamos tomando dos temas muy importantes, ¿no? El primero es la coparticipación y claramente Argentina necesita ir hacia un país más federal que le dé a las provincias los recursos que necesitan para poder que cada uno de los electores en cada provincia pueda evaluar la capacidad de un intendente, de un gobernador, para poder recaudar y para poder invertir en aquellos sectores, sobre todo en muchas áreas como la educación y la salud, que como ustedes saben están descentralizadas. Por lo tanto, hay que cambiar el régimen, hay que darle más recursos a las provincias. Hoy estamos bien por debajo de lo que marca la Constitución, de los impuestos que deben coparticiparse. Solamente el último mes el 31% de los impuestos se han coparticipado. Un camino para avanzar en limpiar la coparticipación. Por supuesto, yo creo que hay que convocar a la reforma, y esto si quieres ustedes podemos hablar un minuto, pero hay una cantidad de asignaciones específicas que tiene hoy, por ejemplo, el 11% de lo que se recauda del IVA va al ANSES y no va a las provincias. Bueno, eso debiera eliminarse y volver con las alícuotas correspondientes a las provincias. Con lo cual, un tema es la coparticipación y es el tema impositivo. Otro tema es el crediticio, el que estás planteando y que me parece muy importante, pero yo veo que el rol de capacidad de evaluación crediticia lo tiene la banca pública en particular. Una banca pública que necesitamos que sea profesional, que realmente esté enfocada allí donde no puede estar la banca privada, que está más ubicado en dar crédito al consumo. Es decir, necesitamos una banca pública como la tienen muchos países en desarrollo, países emergentes. El caso más claro es el caso en Brasil, del BNDES, que impulsa con bajas tasas de interés a las pymes a ganar nuevos mercados internacionales. La banca pública tiene una ventaja en términos de costos, que son los depósitos del sector público. Los depósitos del sector público, los depósitos judiciales, son a costo cero, es decir, se dejan en cuenta corriente, se dejan en cajas de ahorro, con lo cual no hay que remunerarle,
y eso es una base competitiva que tienen los bancos públicos para poder prestar a bajas tasas de interés, a mucho más largo plazo, porque esos fondos son muy estables, si uno los mira en el tiempo, no se mueven, no se sacan, aún en momentos de inestabilidad cambiaria o financiera, siguen teniendo una base constante, así que sí a las líneas de crédito para exportar, sí a las líneas productivas, pero bueno, trabajemos sobre los bancos públicos para que sean cada vez más profesionales y se especialicen en estas líneas donde no está el sector privado. Martín, muchísimas gracias por estar acá con Perspectivas con nosotros, y la verdad que bueno, nada, estaremos esperando un nuevo libro. No sé si tenés algo armado o estás armando algo. Bueno, a ver, este año tengo, lo mencionabas tangencialmente, Leonel, muchas conferencias en el exterior. Me acaban de invitar ayer a dar en una conferencia mundial en Corea para los próximos meses, así que estoy con muy poco tiempo trabajando, como les decía, también con muchos gobernadores provinciales para generarles más recursos, trabajando con organismos multilaterales de crédito para... Bueno, qué lástima. Bueno, le mandamos un saludo. Le mandamos un abrazo grande a Martín y bueno, nos vamos con las noticias.